Muy buenos días, estimados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Espero con ayuda del Señor que todos estemos bien, de salud, con una buena disposición para iniciar este día. Vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 2. Dice las Sagradas Escrituras: Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En Romanos 15, Pablo sigue con orientaciones prácticas. El apóstol motiva a los experimentados en la fe a que apoyen a los principiantes y débiles, porque la vida cristiana no es una búsqueda de la satisfacción propia. Es necesario pensar en los demás, aconsejándolos, orientándolos, por precepto y por ejemplo, a vivir en obediencia a Dios. Pablo se muestra como alguien que planifica, pero que somete sus planes a la voluntad divina. La planificación es humana, pero la realización viene del Señor. La voluntad de Dios se manifiesta claramente en la Escritura. Por eso, cuanto más leemos, más comprendemos y mejor conocemos la voluntad de Dios para nosotros. La paz plena solo es resultado de la presencia de Dios en la vida. Agradar significa establecer una relación positiva de paz que haga sentir bien al otro, pero no es agradar por el hecho en sí mismo de agradar. Agradar al otro significa dejar de insistir en derechos y deseos propios, subordinándolos al bienestar del hermano, incluidos el débil y el prejuiciado. Esta actitud es intencional para beneficiarlos espiritualmente y apoyarlos en su crecimiento y madurez cristianas. Pablo no quiere decir que para agradar a los demás se rebajen los principios o la verdad. El modelo de servicio y condescendencia es nuestro propio Señor Jesucristo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Dice en Filipenses 2:5. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era en condición divina, no quiso aferrarse a ser igual como Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Qué ejemplo maravilloso que Jesús nos da, estimado oyente. Por lo tanto, nosotros también tenemos que procurar, con la ayuda del Señor, el bien siempre para nuestro prójimo, para nuestro hermano. Dice aquí el comentario que hay ciertos elementos que son básicos para la edificación del organismo, como la respiración, la nutrición. Veamos lo que nos dice acerca de la respiración. Beneficios: mejora el rendimiento físico por la reducción de la contaminación en el dióxido de carbono. Optimiza el proceso de recuperación después del ejercicio físico. Favorece los mecanismos antioxidantes del organismo al combinarse con la actividad física. Revitaliza los mecanismos naturales de eliminación de toxinas y células muertas. Proporciona un tratamiento anti-envejecimiento de forma natural y estimula el colágeno y la elastina. Disminuye significativamente las dificultades respiratorias al aislarnos de las sustancias potencialmente alérgicas. Reduce significativamente cualquier riesgo de proceso infeccioso durante su utilización. Elimina la absorción de sustancias cancerígenas producidos por la contaminación ambiental. Reduce drásticamente el nivel de metales pesados que respiramos del aire y no tiene ninguna contradicción ni efecto secundario. Entonces, en la palabra de Dios nosotros encontramos la oración, que la podríamos comparar como la manera en que nosotros respiramos, como que cuando nosotros, el ser humano, nos despojamos y quedamos livianos delante de la presencia del Señor, nos sinceramos con Él. Y la palabra de Dios nos dice que esta es nuestra confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Él,
Él nos oye. En 1 Juan 5:14. Colosenses 4:2 nos dice, perseveremos en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, querido oyente, mi hermano en la fe, definitivamente quedamos a solas con el Señor. Podemos expresarle todo lo que nosotros somos, lo que nos pasa, lo que te aqueja, lo que te hace sufrir, las expectativas que tienes, cuáles son tus preocupaciones de tu futuro, de tu presente, qué es lo que te aqueja. Es una manera como nosotros respiramos delante del Señor. Así comparamos la respiración. Un aire puro, entonces, con oxígeno, nos puede llevar a nosotros a recuperarnos y a ser beneficiosos a nuestra salud. Pero un aire que está viciado nos causa somnolencia, asfixia y muerte. En el sentido espiritual, la oración, por eso es imprescindible, como el oxígeno. No podemos vivir sin ella, porque la oración es el alimento del alma, es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del ser. Eso lo dice la escritora americana Elena de White en Mensaje para los Jóvenes, página 176, que en cuanto a la nutrición, todos los días necesitamos alimentarnos de manera adecuada. De una dieta equilibrada obtenemos los nutrientes que mantienen una vida saludable. De igual manera, es indispensable un buen alimento espiritual. Dicen los entendidos en la materia, como la Organización Mundial de la Salud, que la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición es una dieta suficiente y equilibrada, combinada con el ejercicio físico regular. Es un elemento fundamental de la buena salud. Y dicen ellos, una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad de las enfermedades, alterar el desarrollo físico, mental y reducir la productividad. A veces nosotros confundimos lo que es alimentación y lo que es nutrición. ¿Qué relación existe entre ellas? ¿Cuál es la diferencia? La alimentación consiste en introducir los alimentos a tu cuerpo y es una acción voluntaria. Tú decides lo que quieres poner en tu organismo, ¿verdad? Pero también tú puedes decidir cambiar tus hábitos alimenticios para tener una alimentación sana y equilibrada. En cambio, la nutrición es ese conjunto de procesos que realiza el organismo y es de manera involuntaria. Lo hace porque así Dios lo diseñó. Entonces, ¿para qué? Para utilizar los nutrientes que están en los alimentos que comes. Incluye la ingestión, la digestión, la absorción, el transporte y la distribución de los minerales y de los alimentos que comes, el metabolismo, el almacenamiento y la excreción. La nutrición entonces se realiza de manera involuntaria. Tú no tienes que hacer ningún trabajo. Ya Dios diseñó esto así, nuestro organismo perfectamente. Pero en la alimentación eres tú el que decides qué vas a introducir en tu organismo. Y allí pues es importante. Por eso es que nosotros debemos de comer diariamente esta comida, diariamente. Porque si no, no vamos a ayudar a que nuestro organismo tenga los nutrientes necesarios para el desarrollo espiritual y el progreso en la vida espiritual. El cuerpo necesita macronutrientes y micronutrientes. Los macros son los que se necesitan en grandes cantidades, como el agua, hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas. Las vitaminas y minerales ya son micronutrientes, es decir, que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades. Así que haya en vosotros ese sentir. Si nosotros somos personas que de alguna manera conocemos humildemente un poquito de la palabra del Señor, de Dios, de su voluntad, podemos compartir con otros que no saben o no tienen conocimiento justo de lo que Dios
Es su voluntad para cada uno de nosotros. Vayamos entonces y compartamos. Y esto es otra cosa muy importante. Si nosotros nos alimentamos bien, hay una buena nutrición, y esto también en lo espiritual. Todos los días nosotros estudiamos la palabra del Señor. La respiración, que sin ella no podemos vivir. La oración, cada día nos presentamos delante de Dios para pedir perdón de nuestros pecados, para interceder, para contarle nuestras angustias, nuestras alegrías, porque la oración también es acción de gracias. No solo vamos a estarle diciendo al Señor, contándole todas nuestras necesidades y nuestras quejas. No, también es para agradecer, para alabar. Esa es lo que se compara como la respiración. Pero también hay otra cosa bien importante. Si nosotros no hacemos ejercicio, la Organización Mundial de la Salud dice que una buena ingesta, alimentación, dando los nutrientes que se necesitan, una buena respiración, pero si nosotros no hacemos ejercicio físico, estamos equivocados. Entonces, por lo menos media hora tenemos que hacer ejercicio físico, porque eso ayuda y colabora para que haya una mejor asimilación, tanto de la palabra de Dios en el sentido espiritual, como de la oración. ¿Y cuál es ese ejercicio físico espiritualmente hablando? Pues hacer la obra que Dios nos ha encomendado, la obra misionera. Entonces, no nos olvidemos que el ejercicio físico, así como ayuda para que haya una buena asimilación en el cuerpo, en lo espiritual también, nosotros tenemos que ejercitarnos diariamente en la obra que el Señor nos ha encomendado. ¿Y qué es lo que Jesús hacía? Se acercaba a las personas. Se acercaba como quien quiere ser un amigo. Demostraba su simpatía. Se ponía en el lugar de ellos. Los entendía, los comprendía, suplía su necesidad. Y luego de que había suplido su necesidad, les decía, sígueme. Seguro, querido, que me escuchas, que si seguimos los consejos divinos por nuestro Padre Celestial, nos ejercitamos diariamente, leemos su palabra, nos nutrimos de ella, perseveramos en la oración, vamos a ser personas que vamos a crecer espiritualmente para la honra y la gloria de Dios, y podemos contribuir con otros para su crecimiento. Que Dios los bendiga abundantemente. Si Dios lo permite, nos encontraremos el día de mañana. Amén.